Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2. Inciso. Tipos y profesiones. Artículo A. Tipos Averro y profesiones particulares. En anteriores artículos se afirmó que el sacerdote, exponente del tipo brahmánico del sistema de castas indoario, se deriva como subtipo del tipo sacralizante de la tipología Averro. Ciertamente, dentro del tipo sacralizante hemos hecho la distinción de varios subtipos, aunque solo nombrándolos al pasar: sacerdote, militar, revolucionario social, etc. En este inciso no solo vamos a confirmar tal distinción, sino que demostraremos la existencia de otros subtipos, todos los cuales responden en su perfil psicológico a aquel tipo que vimos en el acto segundo de la alegoría del señor Averro. Empero, cabe aclarar aquí que la clasificación en subtipos de la tipología Averro no está basada únicamente en el comportamiento interior, pues atiende también a la función social que cada tipo, el lúdico o el sacralizante, cumplen en el mundo. Expondremos sistemáticamente el criterio de la sabiduría hiperbórea para clasificar a las sociedades de acuerdo al rol profesional de sus miembros. Según este criterio, en toda consideración sociológica se ha de distinguir entre aquellas profesiones que insumen a quienes las practican solo una parte de su tiempo vital y aquellas otras que requieren una entrega total y consumen todo el tiempo vital disponible. Las primeras son llamadas profesiones particulares y se caracterizan porque existe de ellas una descripción completa en el dominio cultural, social, de modo tal que pueden ser aprendidas. Quien aprende un oficio o profesión particular está capacitado para cumplir durante cierto tiempo un rol social comunitariamente reconocido. Fuera de ese tiempo social, durante el cual el profesional se identifica con su profesión, es posible vivir la vida, su vida. Evidentemente, el rol profesional es un papel de actor en el drama de la vida y en la aceptación colectiva de que tal actuación solo debe cumplirse en un horario particular. Hay que ver la mano de los jugadores. El tipo lúdico, en efecto, en la medida en que va logrando cierta influencia en la organización de la sociedad, trata de protegerse delimitando estrictamente el contorno espacial y temporal del rol profesional. ¿Protegerse de qué? De la fagocitación psíquica que podría producir una permanente identificación con el rol profesional, el cual es en verdad una máscara, un disfraz, una apariencia que representa a un arquetipo colectivo dominante. He aquí un principio de la estrategia psicosocial. Todo arquetipo colectivo inconsciente puede ser hecho consciente colectivamente si es descrito por medio de un sistema convencional de signos y presentado a la colectividad para su conocimiento. Por lo tanto, describe lo mejor posible el modelo del rol profesional, y enmarcar temporalmente tal rol en un horario es ante todo una medida de seguridad, una garantía de que se podrá salir del rol en algún momento fuera del horario y se recuperará la propia personalidad. Como dijimos, hay que ver aquí la actitud lúdica típica, encuadrar una situación dentro de ciertos límites seguros y plantearla en términos simbólicos. Naturalmente, el modelo profesional del rol, una vez descrito, queda incorporado en la esfera de sombra terrestre como arquetipo colectivo universal. Se torna dominante cuando consigue capturar a un profesional
en la superestructura del hecho cultural e intenta desarrollarse a través suyo, buscando concretar la entelequia de la profesión. Se corre, pues, el peligro de convertirse en un fanático de la profesión, un profesional de todo tiempo. Esos médicos apóstoles que todos conocemos, por ejemplo, o los también fanáticos, pero nefastos, ejecutivos de negocios o businessmen, que, por desgracia, también conocemos y cuya dedicación a la profesión les absorbe todo su tiempo e impide distinguir a dónde termina el rol profesional y a dónde comienza el hombre. Pero de este peligro se salva fácilmente, es obvio, quien respeta el horario, separa la vida privada de la colectiva, se olvida del rol profesional que ha cumplido cada día, de la misma manera que el jugador olvida sus gains tras cada juego. La conclusión que hay que sacar de esto es que en tanto el modelo profesional haya sido bien descrito simbólicamente en un plan de estudios, por ejemplo, y encuadrado en un horario, por ejemplo, podrá ser ejercido un rol profesional sin peligros, se podrá jugar un papel en la vida, actuar profesionalmente, etc. El peligro de una captura permanente por parte de un arquetipo profesional comienza, por el contrario, cuando los límites del modelo se tornan difusos y ni la descripción es completa ni el horario es fijo. Esto ocurría, por ejemplo, con los gremios de la Edad Media, dentro de los cuales casi no podía distinguirse la humanidad que pudiese existir en un artesano fuera de su artesanía profesional. Un cordonier, un zapatero, era siempre tal en todo momento y no cabía esperar otra cosa de él que no fuera pensar en cueros y clavos. Si pertenecía a una dinastía de artesanos, el nombre de su oficio quedaría adherido a su propia identidad y habría así una familia Cordonier, cuyos miembros podrían llamarse Pedro Cordonier o Hugo Fils Cordonier, etc. Un artesano profesional pertenecía así a una comunidad profesional de la cual rara vez conseguía destacarse. No había allí individualidad, sino colectividad. Estaba, en una palabra, inmerso en el inconsciente colectivo. En la actualidad se ha progresado hacia el desempeño de un rol profesional que permite el desarrollo simultáneo de otras esferas de la personalidad. Se puede ser profesional y a la vez individuo. A tal situación se ha llegado luego de que la sinarquía disolviera con la revolución del Renacimiento a la civilización judeo-cristiana de la Edad Media. Sin embargo, la individuación del hombre no es querida por la sinarquía, y si algo se ha avanzado en ese sentido, es a costa de sus planes más que como favor de estos. La sinarquía pretende sólo la masificación y colectivización completa de la humanidad, salvo, claro, a los miembros de la raza sagrada hebrea, para cuya liberación social y elevación económica se libró la mencionada revolución renacentista, además de la francesa. Pero el sistema actual está lejos de ser perfecto, toda vez que ha sido creado por el tipo lúdico y registra en su constitución el temor característico del jugador, siendo en cambio productor constante de enfermedades psíquicas. Hay una neurosis clásica que padecen quienes libran una lucha inconsciente contra el arquetipo profesional. Si éste los observa, se sienten alienados y sufren de estrés. Si, según la ley del globo, el símbolo profesional les resulta más atractivo que su vida misma y no consiguen una individualidad plena, entonces descubren que no pueden abandonar la profesión o cualquier otro rol que los sustraiga de la vida sin adentrarse en un terreno oscuro y abismal. Los límites del rol profesional son así los límites de la crisis. Dentro de la profesión o de un papel o disfraz cualquiera, la vida transcurre como en un juego, pero un juego tal que la falsedad y futilidad de la trama se advierte a cada instante. Fuera de los roles está el vacío existencial, la angustia de la nada, de no ser nada,
que los existencialistas también han mostrado y a la que no resulta fácil enfrentar. Cuando se ha experimentado tal soledad, no queda ya otra alternativa que abandonar todo rol, toda profesión, todo disfraz, toda máscara, todo juego, y jugarse en serio, haciendo valer el linaje hiperbóreo, apuntando la existencia hacia la absoluta indeterminación del bril, situando el yo perdido en el selbst y permitiendo la manifestación del espíritu eterno, trascendiendo el molde de los tipos y la trampa de los arquetipos. Claro que para ello hace falta ser valiente a ultranza, y el valor es una mercadería escasa en los tipos lúdico y sacralizante. En las siguientes palabras que el escritor Sinarca lanza del basto pone en boca de su Judas con ánimo de desprestigiar al tipo gracioso luciférico, se comprueba con claridad cuál debe ser la actitud luciférica hacia el problema. Un loco dice, yo soy el tetrarca. Otro dice, yo soy un cántaro. Un tercer loco dice, yo soy Dios. Y hablan, piensan, ven, como si fueran rey, cántaro, Dios. El hombre sensato dice, yo soy carpintero, o publicano, o mercachifle, y habla, piensa, ve, como si lo fuera. El hombre sensato es un loco más mezquino. Sabio es aquel que se niega a asumir un personaje, que se contenta con desempeñar el papel de hombre. ¿Puede un hombre representar un personaje cualquiera para hablar, pensar, ver, como si lo fuese, mas por haber querido serlo, sabe que no lo es? Ser es el hecho de la piedra y de la mugre. Sería el hecho de Dios si éste por casualidad fuera, pero el hombre es superior a esas cosas por su levedad. No es, pasa, silba, ríe, piensa, pasa. Artículo B. Tipos aberro y profesiones colectivas. La segunda clase de profesiones, ejercidas casi siempre por los miembros del tipo sacralizante, se llaman profesiones colectivas y, a diferencia de las profesiones particulares, insumen la totalidad del tiempo vital. También se distinguen de las primeras en que, salvo el contorno tradicional, no están descritas totalmente, siendo más que probable que quien las profese pase inmediatamente a ser capturado por el arquetipo correspondiente. Ahora bien, no se trata aquí de una supervivencia de costumbres arcaicas, tal como los gremios medievales, sino de una necesidad emergente de la organización social misma. Las profesiones colectivas son necesarias porque consisten en funciones esenciales sobre las que se basa y estructura la sociedad. Por tal motivo se procura que quien va a desempeñar un rol colectivo carezca de otra finalidad en su vida que aquella a la que apunta su profesión. El juez, la justicia; el sacerdote, Dios; el militar, la defensa o la guerra; el político, el bien social, etc. Todas estas profesiones son subtipos del tipo sacralizante y se comprende que justicia, Dios, guerra, bien social, es decir, las finalidades a las que aspiran profesionalmente, son en realidad las entelequias de sus respectivos arquetipos dominantes, el globo final del señor Averro. Pero como es necesario que alguien represente esos papeles, y dado que sin ellos la sociedad no existiría, la estructura social reserva y protege los lugares, los empleos, que deben ser ocupados no por hombres sino por funcionarios, es decir, por quienes lleven adelante las funciones esenciales. Aunque ingresar en tales puestos implique la inmersión en lo colectivo, el desdibujamiento de la propia personalidad, la identificación del yo individual con un yo social. El juez, cuando juzga, no habla por sí, sino por la sociedad entera. Su voz es la voz de la justicia. No es el yo del cura el que absuelve de los pecados, sino la voz de Dios que habla por él. Y cuando el militar da su discurso en el día patrio, su voz es la voz de la patria.
Esta participación psicológica entre el sujeto individual y un sujeto colectivo se produce fundamentalmente porque, a diferencia de las profesiones particulares, las profesiones colectivas no están completamente encuadradas ni espacial ni temporalmente, según se ha dicho. El profesional del tipo sacralizante jamás sabe exactamente dónde termina el rol y dónde comienza su individualidad. Cuando habla por sí o por la sociedad, es decir, por la justicia, por Dios, por la patria o por cualquier otro símbolo sagrado que lo haya fagocitado. La profesión colectiva es un molde vacío con una forma inmutable, pero con una capacidad indefinida. Quien ocupe ese molde queda conformado y sólo le resta expandirse según la capacidad desconocida, pero quizá interminable, de la profesión colectiva. Capacidad interna, como se ve, que no es otra cosa que la evolución del arquetipo. La percepción del desenvolvimiento del arquetipo es la sensación de progreso, de mayor capacidad, de elevada profesionalidad, que experimentan los personajes colectivos. Pero es inútil buscar porque no puede existir ninguna individualidad tras esa máscara. ¿Quién no oyó hablar de alguien que desapareció tras el ornato de un puesto oficial? ¿Y quién sería capaz de separar nuevamente en sus partes constituyentes al hombre y al personaje social? ¿Quién buscaría y sería capaz de encontrar a Pérez detrás del general de caballería Pérez? ¿O a Gómez detrás del obispo Gómez? Además, ¿quién puede suponer que Pérez deje de ser general durante la noche, fuera de horario, como el buen zapatero del barrio deja de serlo? Y quien no lo crea que lleve a arreglar sus zapatos fuera de horario y verá cómo no tiene éxito, y si en cambio avisa que en tal sitio hay una conspiración subversiva, verá cómo Pérez sigue siendo general. Y lo mismo pasa con el sacerdote o el juez, y si los hubiese, con el rey y el noble. Son profesionales en todo momento y jamás dejarán de serlo, a menos que no lo hubiesen sido nunca y se tratase de jugadores infiltrados, que simulan desempeñar la profesión a la espera de una buena oportunidad para abandonar el juego. Pero en caso contrario, si se trata de auténticos representantes del tipo sacralizante, la entrega a la profesión será total. Habrá reemplazo de la personalidad individual por un perfil psicológico o rol colectivo, que será expresión del arquetipo profesional. Y el profesional colectivo, como el señor Averro en el acto segundo, será fagocitado en las entrañas de un globo demasiado hinchado, de un símbolo sagrado, justicia, Dios, patria, al que se adora e imita. Solo nos resta agregar que, en tanto los miembros del tipo lúdico que practican profesiones particulares no intentan imponer a nadie sus convicciones profesionales, por el contrario, los del tipo sacralizante sienten el deber de hacer partícipes a los demás de sus ideas y de imponerlas. Tal como advertimos más atrás, aún por la fuerza. Así, una sociedad verá desfilar honorables figuras de legisladores cuyos puntos de vista jurídicos y morales deben ser tenidos por paradigmáticos, y no menos augustos próceres militares, padres de la patria, cuyas consignas geopolíticas aún resuenan y mueven a fervorosas defensas. ¿Y qué decir de los santos sacerdotes, cuyas vidas ejemplares han sido objeto de la admiración e imitación de generaciones enteras? Evidentemente no se trata de hombres sino de arquetipos que evolucionan a través de los hombres, y de allí su peligro. En el vacío de humanidad que se adivina tras cada uno de esos personajes de la historia, se advierte que tan inútil como es buscar individualidad en un profesional colectivo es intentar discutir con él su punto de vista. Inútil y peligroso, lo repetimos, porque con los arquetipos no se discute. Son inhumanos por naturaleza y si se han apoderado de un hombre, lo deshumanizan también, transformándolo en una cáscara.
Con los arquetipos solo valen dos actitudes: o se posee suficiente voluntad como para resistir su captura o se debe someter a ellos. El peligro consiste, entonces, en ser atrapado directamente por el arquetipo o en que un arquetipo personalizado, es decir, un profesional colectivo, sospeche que nuestras ideas no son las que convienen al bien de la justicia, de la religión o de la patria. La opción es en cualquier caso la misma, o resistir o someterse. Pero hay que evitar caer en la creencia ingenua de que cuando nos referimos a profesiones colectivas, lo hacemos pensando en puestos o empleos oficiales. Ya dijimos que toda profesión colectiva encubre a una función social necesaria, por lo que no resultaría difícil extraer de tal afirmación la consecuencia ingenua de que en toda sociedad firmemente establecida y organizada, las profesiones colectivas deben necesariamente concluir en un puesto oficial. La verdad es que el puesto oficial es necesario pero no suficiente, y vamos a ver por qué. Un puesto oficial es el último término de una acción cuyo primer movimiento lo produce el arquetipo colectivo. Así vistas las cosas, desde el arquetipo, no es suficiente que esté vacante el puesto, aunque éste sea necesario, si no existe el hombre indicado para ocuparlo. Por eso la sociedad, que consiste en una macroestructura cultural, rastrea al hombre adecuado, explorando desde el inconsciente colectivo universal a cada uno de sus miembros, exista o no el puesto oficial. Una vez ubicado y capturado el candidato, cuando su voz sea la voz del arquetipo colectivo y su sujeto anímico un sujeto social, será guiado hacia un puesto oficial, que, si no existe, lo creará a él, desde el cual ejercerá el poder. Por supuesto, será el arquetipo y no el hombre quien ejerza el poder, puesto que tal ejercicio es sólo la expresión exterior de la evolución con que dicho arquetipo tiende hacia la entelequia. Ya lo hemos explicado en la página 368. El hecho cultural se está desarrollando impulsado por una gran potencia, lo note o no el observador, y en esa marcha hacia la entelequia, la superestructura toma lo necesario para su perfección y rechaza aquello que le es inútil u opuesto. Para mencionar un ejemplo clásico, digamos que en Norteamérica no existía el puesto oficial de presidente hasta que George Washington lo ejerció en 1789. Pero tal puesto fue creado como último término de una acción revolucionaria que comenzó en 1776, cuando la superestructura cultural norteamericana capturó a George Washington, típico militar sacralizante, como hombre del destino, y lo impulsó hacia la cima del poder. Y que nadie ponga en duda que cuando George Washington hablaba o pensaba, era Estados Unidos naciente, su arquetipo colectivo, el que hablaba o pensaba por él. Para asimilar mejor cuánto se ha expuesto sobre la relación entre el tipo lúdico y las profesiones particulares, por un lado, y el tipo sacralizante y las profesiones colectivas, por otro, hemos preparado en la figura 99 un cuadro sinóptico en el que puede encontrarse la información resumida.